Bienvenidos al estudio profundo de la lección de Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020, cuyo título es La Educación, presentada por Joel Medina, director y evangelista de este ministerio Fe y Esperanza. Sean cordialmente bienvenidos una vez más, mis estimados amigos y familia en la fe. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Es un verdadero placer acompañarles y traer para todos ustedes los mensajes a través de estos medios. Sin duda alguna, mis hermanos, hemos aprendido mucho en este trimestre y seguimos todavía con la educación sobre el maestro. Y de hecho la lección de hoy, que es la lección número 6, mis hermanos, la que vamos a estudiar en esta ocasión, lleva por nombre Más lecciones del gran maestro. La semana pasada hablamos de lecciones de Cristo Jesús, que Él nos ha dejado nuestro ejemplo, ¿verdad? Ahora, en esta ocasión, vamos a hablar de más lecciones aún todavía. Sin duda alguna, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son lecciones de Cristo Jesús que nos ha dejado para que usted y yo podamos vivir de acuerdo a sus principios, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que es la palabra de Dios. Los consejos que Dios nos ha dejado, lo que Él nos ha puesto frente de nosotros para que podamos vivir apropiadamente y correctamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos felices aquí en la tierra, número uno, y segundo, para poder tener la vida eterna, que en su momento dado ese es el objetivo, ¿verdad? De vivir una vida santa, una vida en santidad. Bueno, en esta ocasión, mis hermanos, más lecciones del gran maestro. Vamos a mirar qué es lo que trae la lección de Escuela Sabática en esa línea, ¿verdad?, de más lecciones del gran maestro. Pero sin embargo, antes de entrar al texto bíblico, quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes que nos acompañan, que están inscritos en nuestro canal de YouTube. Y si no se ha inscrito mi hermano y mi hermana, por favor hágalo, ¿verdad? Eso nos ayuda bastante para saber las personas a las que estamos llegando, ¿verdad? Y aparte de que si usted se suscribe también va a tener ahí la notificación, la campanita, para que usted le haga clic nada más y de esa forma usted pueda recibir constantemente las notificaciones en cuanto subamos un video, ¿verdad? O cualquier algo que publiquemos en el canal de YouTube. Si usted nos mira a través de las diferentes estaciones de televisión que están transmitiendo estos mensajes, mis hermanos, igual, gracias a cada uno de ustedes, Dios les bendiga infinitamente y gracias a la gerencia, ¿verdad?, de estas estaciones de televisión y también de radio que están transmitiendo estos mensajes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que la gracia de Jesús esté no solamente sobre los ministerios que están retransmitiendo estos mensajes, sino también, mis hermanos, en las familias de cada uno de ellos, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, en comunicación con nosotros a través de WhatsApp, mis hermanos. Gracias porque nos manda ahí sus mensajitos. Y recuerde que estamos ahí para atenderle y poder, por supuesto, ¿verdad?, ayudarle. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario? ¿Necesita algún material? Háganoslo llegar, por favor. El correo electrónico es info@feyesperanza.org. Ahí usted nos puede enviar un mensajito, al igual que cualquier petición. Si necesita material o lo que sea, ahí lo puede hacer también con mucho gusto. Igual que al número de WhatsApp, ¿verdad? 951-231-3877. Y marca primero el número 1, ¿verdad? Porque eso es para Estados Unidos. Mis hermanos, vamos de lleno a la lección de Escuela Sabática para ver si ahora terminamos un poquito más antes de tiempo, ¿sí? Marcos 10:52 es el texto para memorizar en esta lección. Y vamos a darle lectura, mis hermanos, por supuesto. Antes de dar lectura necesitamos pedir la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre que vamos a estudiar la palabra de Dios, necesitamos pedirle a Dios que esté con nosotros, ¿verdad? De modo que le invito para que me acompañe a orar. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de tener un día más de vida y también por el privilegio que nos das de poder estudiar tu santa palabra. Señor, bendice a cada persona que se da cita semana a semana para estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática, para estudiar tu santa palabra. Y Señor, que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros de una forma individual. Una vez más, Señor, perdona por favor nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y tomados de tu mano en todo momento. No permita, Señor, que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha tampoco. Padre Santo, queremos estar firmes y necesitamos tu ayuda para poder lograrlo. Santifícanos en tu verdad, Señor, constantemente. Santifícanos en tu santa palabra, Señor. Y por favor, ayúdanos a crecer espiritualmente día a día conforme vamos estudiando tu santa palabra. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, una vez más agradeciéndoles, ¿verdad? Porque ustedes son el motivo y el motor, ¿verdad? Por lo cual hacemos estos trabajos para todos ustedes. Tenemos una serie de estudios bíblicos que hemos hecho ya, mis hermanos, que se llama El Futuro Revelado.
Pero sabe, es sobre Daniel y Apocalipsis. Y están disponibles para usted si usted los quiere en PDF, los quiere utilizar. Usted los puede recibir, ahí mismo los puede contestar en su teléfono o en su computadora y los puede, si gusta, enviarlos para poder calificarlos. Fantástico. Y si no, usted mismo los puede tener y usted mismo puede calificarse, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Pero si quiere utilizarlos incluso usted para poder hacer algunos trabajos, ¿verdad?, de misioneros, lo puede hacer con mucho gusto en su país. Le enviamos todos los archivos, usted los imprime solamente y ahí los puede compartir con todo el mundo, ¿verdad? Mis hermanos, son estudios bíblicos que son muy lindos. De hecho, mire, quiero presentarle aquí un poquito, permítanme salir aquí un poquito de cámara, pero son lecciones como estas y en realidad es un tríptico, ¿verdad? Con letra un poquito grande, por cierto, y un mensaje bastante claro para poder entender el mensaje de lo que habla, ¿no? Por ejemplo, la lección número 4 habla sobre Daniel 2, por ejemplo, ¿no? Y le repito otra vez, usted los puede tener en su hogar, se los puede enviar, usted los puede imprimir con muchísimo gusto. Y por supuesto, recuerde que todo esto es trabajo que estamos haciendo con fe y esperanza, ¿verdad? Y mis hermanos, son 27 lecciones de paso, muy buenas, muy amenas y fáciles de entender también. Así que si a usted le interesan, con mucho gusto, háganoslo saber, mándenos un mensajito por ahí, se las enviamos por WhatsApp, si usted las quiere producir por WhatsApp o por su correo electrónico también para que las pueda imprimir, ¿ok? Igual tenemos otros estudios que estamos terminando, que ese ya es un poquito más apologético, ya es un tipo libro, pero más en forma de la cita bíblica, lo que encierra la cita bíblica también, para que usted pueda estudiar con una persona, ¿verdad? Digamos que esto es la ley de Dios, se va al estudio de la ley de Dios y va ahí de una forma consecutiva, texto tras texto, aprovechando y haciendo un tema actual, ¿verdad? Un tema completo, desde el 1 hasta el 10, por así decirlo, ¿no? Va a ser texto por texto, y conforme va avanzando en los textos va haciendo, de hecho, ya un tema completito, donde la persona, y también una ideología también bíblica, un principio bíblico, para que la persona no le quede ninguna duda, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Igual el estado de los muertos, sobre el sábado, sobre la verdadera iglesia, entre otros temas muchos más. Voy a poner aquí una lista de paso para que usted pueda mirar la lista de lo que estamos hablando, de esos temas. Creo que va a ser de muchísima bendición, mis hermanos. Esperamos en el Señor que así sea, ¿verdad? Y por supuesto también va a estar disponible para usted, si usted así lo desea. Bien, mis hermanos, el texto de memoria o para memorizar en esta ocasión es Marcos 10:52. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hablando aquí de Bartimeo, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito más de él en la parte del jueves. Sin embargo, mis hermanos, nuestra fe, ¿qué tanta fe podemos tener nosotros? Aquí Bartimeo era una persona que estaba ciego y él quería recibir la vista. Cuando escuchó que Jesús venía, él comenzó a gritar, ¿verdad? Señor, Señor. Cuando Jesús se acerca, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Que cobre la vista. Ahora, mis hermanos, obviamente la fe de Bartimeo le sanó. Y vamos a mirar un poco más sobre esa historia, ¿no? Pero, mis hermanos, el punto aquí es, ¿cuánta fe tienes tú en tu vida? ¿Cuánta fe existe en ti? Porque por la fe, mis hermanos, es que somos salvos en realidad. Porque por la fe recibimos la gracia. Por fe vemos al Maestro. Por fe creemos en el Maestro. Por fe hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y sin embargo, mis hermanos, de pronto nuestra fe está por los suelos. Es más, Jesús dijo en un momento dado, ¿no? Si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decirle a esta montaña, muévete, y se movería, ¿verdad? Échate en el mar y se echaría en el mar, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, a veces pedimos que Dios nos aumente la fe, cuando en muchas ocasiones nuestra fe ni siquiera es como un grano de mostaza. ¿Qué va a aumentar Dios si no tenemos fe? La fe, mis hermanos, se va a reflejar en su forma de ser, en su forma de vivir, y también, por supuesto, en la forma como usted trata a los demás. ¿Por qué? Porque es el amor de Jesús funcionando dentro de usted, que es en sí, mis hermanos, lo principal y lo más grande, ¿verdad? El amor de Dios en nosotros. Ahora, si usted tiene fe, usted cree en Jesús y usted es una persona fiel hijo de Dios o fiel hija de Dios, usted lo va a reflejar a través de la fe, lo va a reflejar a través de sus acciones también. Y por supuesto, mis hermanos, de pronto, al decir, aumentanos la fe, quiere decir tal vez, y vamos a ponerle de esta manera, ¿no? Que de pronto estamos indecisos o confusos
de lo que estamos pidiendo, o bien si Dios nos va a poder, no que no nos pueda responder, pero si Dios nos va a responder, mejor dicho, sería la palabra, ¿no? Si Dios va a respondernos. Y de repente pensamos, no que Dios no pueda, sino que a veces que Dios no quiere respondernos, a veces podemos dudar de esa forma, ¿no? Bueno, si tenemos fe, mis hermanos, aceptaremos la respuesta de Dios, no importa cuál sea. De repente puede ser sí. Y mire que en Fe y Esperanza, en nuestro grupo de oración, hemos recibido muchas respuestas a muchas de nuestras oraciones. Y, por supuesto, han sido positivas. Otras no hemos recibido respuesta todavía. A otras han sido no. Así es que, conforme Dios vea, en este caso a la persona, la situación o las circunstancias, Él va a responder, conociendo Él mejor lo que es mejor para nosotros, ¿sí? Entonces, si usted pide algo, un ejemplo, de pronto puede una persona que tiene problemas con su esposo, que están separados, Señor, por favor, ayúdame a que regresemos, ¿verdad? Y que no terminemos mal. Bueno, si Dios sabe que lo mejor para usted como una verdadera hija de Dios es no volver con su esposo, posiblemente esa es una respuesta de parte de Dios. Y sabe, yo sé que esto puede incluso levantar un poquito de controversia, ¿no? Porque lo principal es que estamos todos juntos. Pero mis hermanos, cuando ha habido abuso en el hogar y cuando ha habido infidelidad y cuando ha habido esa ruptura dentro del matrimonio y esos problemas tan grandes del matrimonio, mis hermanos, de pronto ya serían más problemas estar juntos que estar separados, ¿sí me entienden? A eso es donde voy, ¿ok? Por supuesto, como capellán y como consejero en muchas ocasiones matrimonial, mis hermanos, el punto siempre es que la familia se quede unida, por supuesto. Pero ¿sabe qué? Ha habido ocasiones donde uno tiene que decir, ¿sabe qué? Esto no puede ser así. Y esto no podemos permitir que el problema siga creciendo aún todavía más, ¿no? Porque usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, tiene fe en que Dios le va a ayudar. Hablando todavía sobre la lección, ¿no? O sea, usted tiene fe que Dios quiere que todo vaya mejor y que su familia y que todos estén unidos. Es verdad. Pero cuando la otra persona no quiere poner nada y lo único que quiere es abusar de usted. Y, por supuesto, ¿verdad? Fáltale al respeto constantemente. Y, mis hermanos, ¿a dónde va a parar todo esto? A eso es a lo que yo me refiero, ¿sí? Y, por supuesto, no está en el consejero, si la familia se queda o no se queda, sino más bien en la decisión de cada quien, de cada persona, ¿verdad? Hasta qué punto estamos dispuestos a soportar, hasta qué punto estamos dispuestos a ir con los problemas dentro del hogar, hasta qué punto estamos dispuestos a soportar de pronto, ¿verdad? Los detalles a nuestro alrededor. En algunas ocasiones, cambiando ahora de tema, bueno, no de tema, pero de rumbo, sí, en enfermedades. ¿Qué tal si nosotros estamos enfermos constantemente y le estamos pidiendo a Dios que nos sane, que nos sane, que nos sane, que nos sane? Y de pronto Dios no nos sana. ¿Será que nos falta fe? ¿O será que Dios no quiere que usted y yo sanemos? Bueno, ¿cómo Dios podría decir o estar de acuerdo en no sanarnos o que no sanemos? ¿Cómo Dios permitiría que su hijo o su hija, que le es fiel, se mantenga enfermo? Bueno, ¿sabe? Una vez más, mis hermanos, y esto es un punto teológico solamente, ¿no? De pronto, mi hermano y mi hermana, de pronto pudiera ser que si usted tiene salud, usted se apartaría de Dios. Y sin embargo, estando enfermos, de pronto, mis hermanos, mire, le puedo asegurar una cosa, mucha gente incluso te deja de creer en Dios cuando tiene salud, cuando tiene dinero, cuando está bien acomodado en la sociedad, ¿no? Hablando de esa forma. Pero una vez que vienen los problemas, una vez que se acaba la riqueza, una vez que se acaba la salud y que hay enfermedad, ahora sí buscamos a Dios. De pronto, no sabemos si Dios nos da la salud y nos vamos a apartar completamente de Él, ¿no? Ojalá que todo fuera diferente, por supuesto. Pero mis hermanos, recuerde, Dios conoce 100% lo que usted está pasando. Sus luchas, sus pruebas, sus pecados, sus faltas. Él conoce todo 100%. Y si Dios está permitiendo alguna prueba en su vida, por favor, que no le falle la fe a usted. Manténgase firme en el Señor y confíe solamente en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Por eso, mis hermanos, aquí Bartimeo, él sabía, ¿verdad?, que Dios y que Jesús le puede dar la vista. Pero mire qué interesante, ¿no? Vamos a mirar esta historia un poquito más desglosada en la parte del jueves. Pero, mis hermanos, ¿qué tanta fe tienes tú? ¿Tienes igual que Bartimeo o la mujer de Cananea, que también vamos a hablar de ella en la parte del miércoles? ¿Tienes tú esa fe, sabiendo bien que tú le puedes pedir a Dios algo y dejar todo en las manos de Él y confiar en Él a ojos cerrados?
Ojalá que así sea, mis hermanos. Esa es la fe que debemos de pedir a Dios que nos aumente, ¿verdad? Pedirle algo y permitir ya dejarlo a Él trabajar, que Él va a hacer lo que crea necesario y lo que crea más conveniente para su vida y para la mía también, ¿ok? Bien, mis hermanos. Vamos a la parte del domingo. En vez de esconderse. Eso es un título medio extraño, ¿no? Dice, lee Génesis 3.1 3 del 1 al 11, mejor dicho. ¿Por qué Dios le habrá preguntado a Adán, ¿dónde estás tú? Muy bien. Y vamos a mirar aquí, en este caso, la experiencia de Adán, cuando él se dio cuenta que había pecado, él y su esposa. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Esconderse, ¿verdad? Vamos a mirar la historia en la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis. Aquí algo que Eva le aumentó, ¿verdad? Porque Dios nunca le dijo que no lo podían tocar. Nada más dijo, no pueden comer de ese árbol, ¿verdad? Pues dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si a alguien le interesaba ser como Dios, era a Lucifer, era Satanás. Pero como no lo pudo lograr en el cielo, ahora quería indagar la misma ideología, sus mismas ideas, ponerla en los seres humanos, en la persona de Eva en este caso. Ahora, a Eva le parece interesante. Recuerde, esto es información nueva para Eva. ¿Cómo de que no vamos a morir? O sea que Dios nos mintió. Porque aquí la serpiente me está diciendo que si yo como, voy a ser igual que Dios. Voy a conocer el bien y el mal. Ahora, recuerde, Lucifer quería ser igual que Dios en el sentido de ser el gobernante, de ser el creador, de ser el jefe, ¿no? Por así decirlo. El sentarse en el trono de Dios y ser adorado como Dios. Ahora, Eva está buscando, lo que la serpiente le ofrece es, mira, vas a ser igual que Dios, vas a conocer el bien y el mal. No que iba a ser igual que Dios en gloria y majestad, pero iba a ser igual que Dios conociendo el bien y el mal. Cosa que antes Eva y Adán no conocían. Solamente era, bueno, todo era perfecto, todo era bueno, nada más. No se conocía el mal. Mis hermanos, qué triste que Eva comienza a ir por ese camino y comienza a acariciar la idea de ser igual que Dios, de conocer el bien y el mal. Ahora, sabe, con todo esto que pasó, mis hermanos, piense por un momento nada más y analice este punto. Por supuesto, Eva fue engañada por la serpiente, Adán no. Adán comió sabiendo bien lo que estaba haciendo y desobedeciendo la voz de Dios. Ahora, piense por un momento nada más. Una acción que Adán tomó, porque recuerde que por Adán entró el pecado, no por Eva, aunque Eva fue la primera que fue engañada, pero por Adán entró el pecado, por Adán entró la muerte, y luego Jesús viene a rescatarnos del pecado y de la muerte, ¿cierto? Ahora, piense por un momento nada más. El hecho de que Adán le hiciera caso a su mujer y que comiera del fruto prohibido, la decisión del hombre trajo algo bien extraño a este mundo. Algo por lo cual ahora tiene que esconderse. Me refiero, por supuesto, al pecado. Me refiero a la muerte. Me refiero ahora a los problemas que usted y yo estamos viviendo precisamente en nuestras vidas. Pero piense por un momento nada más. Si Adán y Eva, al pecar, al desobedecer a Dios, se hubiera quedado todo entre nosotros nada más, bueno, sufrimos las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones, ¿verdad? Nuestras malas decisiones, por así decirlo, en este caso. Sin embargo, mis hermanos, piense por un momento nada más. De pronto, Adán come del fruto y ahora, en el reino animal, mis hermanos, los animales comienzan a sentirse diferente y comienzan a atacarse unos a otros. La hierba en el campo comienza a producir espinas por una mala decisión de un hombre. ¿Qué tiene que ver? Vamos a ponerle esa forma, ¿no? De cierta forma. ¿Qué tiene que ver la decisión de Adán de desobedecer a Dios para que ahora los animales comiencen a atacarse unos a otros y que comiencen a matarse unos a otros? Hasta esa mala decisión de Adán de haber cometido ese pecado, mi hermano y mi hermana, llevó las consecuencias hasta el reino animal, hasta las plantas incluso, porque ahora la hierba crece, ahora las espinas crecen en el campo. Cosa que no existía antes. No había ese dolor, no había ese sufrimiento, no había la muerte.
Y entonces, una mala decisión del hombre viene a traer consecuencias a todo el planeta, a todo el mundo, desde el reino animal hasta las plantas y a la naturaleza también. Y aquí estamos viendo todavía los estragos, ¿verdad?, de todo esto. Mis hermanos, qué triste que una decisión que tomemos nosotros de pronto en nuestra familia afecte a toda nuestra familia. Les comentaba hace un momento, ¿no?, sobre el matrimonio, que de pronto o de repente esté mal entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Y que se separen o tengan que separarse. Mis hermanos, ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Y quién decide separarse a finales de cuenta? ¿Acaso no es la persona que piensa estar bien? ¿Acaso no es la persona que piensa que ya no puedo soportar más? Y que no quiere luchar, no quiere seguir luchando por el matrimonio, por el estatus bueno de la familia, para que se mantengan unidos. ¿Acaso no es la persona que decide abandonar el hogar de pronto? Que puede ser el hombre, de repente puede ser la mujer. He tenido ambos casos, donde el hombre decide irse y la mujer se queda con toda la responsabilidad de la casa, de los hijos. He tenido algunos casos donde la mujer decide irse y abandonar a sus hijos ahí con el esposo, nada más. ¿Quién decide lo que está bien o lo que está mal? Sin embargo, recuerde algo más. La decisión de esa persona traerá consecuencias graves a todo el hogar. Por supuesto, a su cónyuge que está abandonando, pero piense en los hijos. ¿Cómo van a crecer de ahí en adelante los hijos? La educación, al no tener a papá y mamá juntos, al no tener, o mejor dicho, tener ese fuerte choque emocional constantemente. ¿Se da cuenta? De pronto no medimos, mis hermanos, las consecuencias. Ahora, si en un momento dado nos casamos enamorados, ¿por qué se murió el amor? ¿Qué fue lo que sucedió para que ahora como matrimonio no estemos unidos, no estemos juntos? ¿Quién decide separarse? ¿Quién decide romper el matrimonio? ¿Quién decide romper y, por así decirlo, matar a la familia? Así como Adán decidió en un momento dado desobedecer a Dios, él decidió traer la muerte al mundo. Aunque, por supuesto, en su momento dado, él no pensaba en eso. Él no pensaba que iba a traer la muerte al ser humano. Él no pensaba que iba a traer la muerte incluso al reino animal también. Que le digo otra vez, de pronto los animales comienzan a comportarse de una manera diferente. Y de repente comienzan a atacarse unos a los otros. ¿Por qué? Porque ahora el gobernante de este mundo tenía todo en sus manos. Y ahora Satanás estaba influyendo, ¿verdad?, en todo lo que estaba sucediendo alrededor. Ahí está la diferencia. Cuando Satanás influye en nuestra vida, en nuestro matrimonio, hermanos, en nuestro propio pensamiento, vamos a poner de esa manera. Allí es donde las cosas comienzan a ir de mal en peor. Por eso, mis hermanos, es importante que busquemos a Jesús constantemente y que Él esté en nuestro corazón. Que la luz de Jesús esté en tu vida, esté en tu corazón, en tu familia constantemente. Porque si no está la luz de Jesús, habrá la oscuridad del príncipe de este mundo en tu vida, en tu corazón o en tu familia. Por eso, mis hermanos, es sumamente importante que tú estés constantemente de la mano de Jesús. Y lo más importante que vamos a mirar ahí en Hebreos es estudiar la palabra de Dios constantemente y crecer espiritualmente día a día, mis hermanos. Día a día tenemos que hacer esto, ¿sí? Ahora, sigue diciendo el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Hermanos, interesante lo que está sucediendo aquí, ¿sabe? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios, para empezar, Dios está en todo lugar. Vamos a mirar más adelantito en la historia de Jacob. Pero, mis hermanos, Dios está en todo lugar. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? No. Jehová estaba haciendo una interrogación. Y Jehová estaba pidiendo, o buscando, mejor dicho, que el hombre reconociera su error, que reconociera lo que había hecho. Pues le pregunta: ¿comiste del árbol? ¿Quién dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comieras?
Entonces, ahí Dios le da la oportunidad al hombre que diga, bueno, pues sí, Señor, perdóname, fallé, perdóname. Pero ¿sabe? Como ya el pecado había entrado, ya el pecado estaba dentro del hombre, de la humanidad, ¿qué es lo primero que hace Adán? La mujer que tú me diste, bueno, me dio y comí, me dio y comí. Entonces Dios va a la mujer, mujer, ¿qué has hecho? La serpiente que tú se me engañó y comí. O sea, una vez que entró el pecado, ya no somos dueños de nuestras palabras ni de nuestras acciones, mis hermanos. Ya no tenemos esa forma digamos, de responsabilidad, es la palabra. Ahora, algo sucede. Siempre buscamos la forma de culpar a alguien más. Incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿De quién es la culpa? De la otra persona. Muchas veces no queremos aceptar nuestras responsabilidades, mis hermanos. Eso es todavía consecuencia del pecado. Y vemos inmediatamente con Adán y Eva. Dios le dice, ¿dónde estás? Es que escuchamos tu voz y nos escondimos que tuvimos miedo. Porque estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? Y allí Dios le da la oportunidad a Adán, ¿verdad? De que él sea responsable de sus acciones, mis hermanos. Pero sin embargo, vemos ahí que inmediatamente le echa la culpa a la mujer, ¿verdad? Y todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Seguimos echando la culpa a la mujer, ¿verdad? Y ahora la mujer, para desquitarse, le echa la culpa al hombre, ¿verdad? Y ahí nos la llevamos unos con otros, ¿verdad? Y ahí estamos peleando todo el tiempo, ¿verdad? No, tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa, no, yo tengo la culpa, no, tú tienes la culpa, no tienes la culpa. Y ahí nos la llevamos todo el tiempo, mis hermanos. Pienso yo que si buscáramos la forma, mis hermanos, de ser responsables de nuestras acciones, ser responsables de nuestras palabras, ¿sabe? Todo fuera diferente y en el matrimonio fuéramos más felices, ¿sabe? Si verdaderamente, ¿sabes qué, mi amor? Sí, perdóname, fallé, ¿verdad? Y bueno, y seguir adelante, ¿verdad? Muy bien, dice la pregunta aquí, ¿por qué Dios le habrá preguntado a Adán, ¿dónde estás tú? Donde la oportunidad de que reconociera su nueva condición de pecaminosidad y reconociendo su error también, obviamente, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente pregunta ahí en el domingo. Dice la pregunta que está ahí, se lee Romanos 5, 11 al 19, donde Pablo vincula muchas veces directamente lo que hizo Adán en el Edén con lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cómo Jesús vino a deshacer lo que hizo Adán? Lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Donde por Adán entró la muerte y por Jesús entró la vida, ¿verdad? O nos trajo la vida. Si es verdad que por un hombre entró la muerte, dice la palabra de Dios aquí en este texto bíblico, por otro, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, vino la vida, ¿verdad? Eso es lo que menciona aquí en Romanos 5, del 11 al 19, mis hermanos. Vamos a leer para avanzar un poquito con el tiempo. Así es que la respuesta para esta pregunta, Cristo vino a mostrar que sí se puede obedecer a Dios y a dar a la ley lo que exigía. ¿Qué exigía? En este caso la muerte, ¿verdad? La ley va a exigir siempre la muerte. Nos portamos mal, hemos cometido un pecado, la ley dice, tienes que morir. Entonces Jesús viene y dice, bueno, número uno, Jesús viene y cumple la ley 100%, porque la ley exige perfección. La ley no permite que tú varíes de un lado para otro. Pero humanamente hablando, dice el apóstol Pablo, la carne es débil, ¿verdad? Y podremos pecar. Pero entonces Jesús viene y vive una vida santa, una vida de santidad, una vida perfecta. La ley exige perfección. Bueno, Jesús viene a darle la perfección a la ley. Pero todavía existía el problema entre usted y yo como seres humanos. Bueno, Jesús dice, bueno, ahora al que me acepta, puesto que la ley exige que esa persona muera, yo voy a morir. Aunque he sido perfecto y aunque tengo perfección en mi ser, voy a morir para pagar el pecado de aquellas personas que son los hijos de Adán, de la descendencia de Adán, ¿verdad? El pecado entró por Adán y ahora Jesús viene a deshacer esa mala decisión de Adán, de que entrara la muerte, que entrara el pecado al mundo. Ahora Jesús viene y ahora Jesús toma nuestros pecados, ¿verdad? Y nos limpia con su preciosa sangre. Y ahora todo ha cambiado, porque ahora Jesús dice, bueno, si la ley exige la muerte, yo voy a morir. Por eso, mis hermanos, repito una vez más, por Adán entró la muerte, por Cristo Jesús entró la vida eterna. Todo aquel que nace de la descendencia de Adán, y de hecho todo ser humano, por cierto, viene con el virus del pecado. Todo mundo que nace de la descendencia de Adán, todo ser humano, ya trae el pecado en sí. Entonces, tendremos que hacer lo que pediría Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo puedo entrar al cielo? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo.
no nacer de nuevo, de regresar al vientre de la madre, como usted puede ver ahí en la historia de Nicodemo, ¿verdad? Pero sí cambiar nuestro estilo de vida, mis hermanos, y aceptar a Cristo Jesús y, por supuesto, bautizarnos, nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Bautizarnos y vivir una vida santa de en adelante en Cristo Jesús, obviamente, porque todavía como seres humanos no podemos vivir una vida santa hasta que Jesús nos transforme, ¿verdad? De esa manera. Ahora sí, mis hermanos, ahí al pie de la página del domingo, si bien la educación cristiana es muy abarcadora, ¿por qué debe implicar e incluso enfatizar el hecho de que nuestro estado natural es escondernos de Dios y luego señalarnos a Jesús como la solución? Muy bien, la respuesta de un servidor aquí. Al reconocer que hemos fallado a Dios, nos escondemos. El pecado hace que nos escondamos de Dios porque Dios es la gloria, es limpieza, es pureza, y nosotros al tener pecado somos impuros, obviamente, ¿no? Entonces el siguiente punto es, luego Cristo nos ayuda a entender que Él pagó el precio para que podamos estar cerca de nuestro Creador. Cuando Jesús nos ayuda a entender de que Él ya pagó el precio y que usted y yo ahora podemos acercarnos ante Dios, ahora podemos venir todavía humildemente y todavía, vamos a ponerle con el rostro en tierra todavía, ante Dios, porque ahora por su gracia Él nos da la vida eterna, ¿verdad? Hermanos, por favor, que el ser humano siempre se acercara a Dios de esa forma, tendremos la vida eterna. Pero creo que como seres humanos de pronto se nos olvida que no somos nada ante Dios y pensamos que merecemos la vida eterna, pensamos que merecemos la gracia de Dios y que Dios merece, o sea, que merecemos que Dios venga y nos salve sin importar lo que estamos haciendo. Eso se llama presunción, mis hermanos. Si usted está viviendo una vida de pecado, si yo estoy viviendo una vida de pecado, ¿cómo puede esperar la vida eterna? ¿Cómo puede esperar las bendiciones de Dios incluso? Sin embargo, mis hermanos, cuando una persona es fiel a Dios, ahí la cosa cambia. Porque ahora, una persona que es fiel a Dios se va a humillar ante Dios. Y sabe que aunque es fiel a Dios, es todavía inmerecible de la vida eterna, inmerecible del cielo. No merece todavía la gracia de Dios. Sin embargo, por el amor que Dios nos tiene, vinimos humildemente ante Él, nos postramos ante Él y esperamos, ¿verdad?, que Él haga su voluntad de nosotros. Y ahí es donde viene la vida eterna. Cuando humildemente vinimos ante Él, sabiendo que no merecemos nada de eso. Eso es, mis hermanos, como un verdadero cristiano debería mirar, ¿verdad?, la salvación y mirar a Dios. Por supuesto, una vez que Jesús nos ha salvado, que Jesús está con nosotros y que Él tiene ya nuestra vida eterna en sus manos, digamos, nuestra vida eterna en sus manos, ahora sí podemos, ¿verdad?, orgullosamente decir somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero mis hermanos, que nunca por presunción pensemos que solamente porque sí, Dios nos debe salvar. Eso no debe de ser así, ¿sí? La parte del lunes dice fugitivo, hablando aquí de Jacob, del Génesis 28 del 10 al 17. ¿Cuál es el contexto de esta historia y qué nos enseña acerca de la gracia de Dios para aquellos que en cierto sentido están huyendo de sus pecados? Bueno, aquí hablando de Jacob, donde dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces la respuesta para esta pregunta, Dios se preocupa y busca a sus hijos, y Dios está en todo lugar. Note que aquí Jacob dice, wow, Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Cuán terrible es. Miren, no terrible porque Dios esté en este lugar. No es terrible porque Dios haya estado allí, sino terrible en que estamos de pronto viviendo en pecados. Y recuerde que Jacob estaba huyendo de Esaú y él tenía ese pecado todavía por el cual él pensaba o creía que todavía Esaú no le había perdonado, ¿verdad? Entonces, allí Jacob
tomando esto en consideración, dice, qué terrible que Dios esté aquí. Sí, mis hermanos, es terrible que Dios esté en tu hogar. Es terrible que Dios esté en tu vida si tu vida está llena de pecado. Es terrible que Dios esté conmigo y en mi hogar si en mi hogar las cosas no andan bien, si no vivimos una vida de santidad. Es terrible. ¿Sabe por qué es terrible? Porque si Dios está con nosotros viviendo en pecado, mis hermanos, eso es sinónimo de muerte. Y no muerte cualquiera, hablando de la muerte eterna. Si no estamos bien con Dios, tendremos que pagar las consecuencias. Y las consecuencias es la muerte eterna, mis hermanos. Por eso, de pronto, ¿es una bendición que Dios esté en tu hogar? ¿O una maldición, como lo pone también la palabra de Dios en principio bíblico? Maldición para los que se pierden. Maldición para aquella persona que no quiere saber de Dios y que no quiere vivir una vida de santidad. Una bendición para aquella persona que se humilla y que humildemente busca servir a Jehová con todo el sentido de la palabra, junto con sus hijos, junto con su esposa, junto con toda la familia. Esa es una bendición hermosa, ¿verdad? Mis hermanos, qué formas de mirar podemos mirar, ¿verdad? Y seguir todavía indagando más en todo eso. La parte de lunes ahí al pie de la página dice, ¿qué podemos aprender de esta historia acerca de cómo Dios en Cristo busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados? Nuevamente, ¿por qué este principio debe ser el eje de la educación cristiana? Bueno, mis hermanos, somos su creación y por amor nos busca y quiere rescatarnos, y por amor sabemos que Jesús vino a rescatarnos. De paso, la escalera simboliza a Jesús. ¿Okay? Por medio de Jesús encontramos, digamos, nuestro camino al cielo, ¿verdad? De esa forma, mis hermanos. Así es que, recuerde, Dios está en todo lugar, Dios te está buscando a ti y busca también a toda tu familia, ¿ok? En todo momento. Martes, el Rabí Jesús. Lee Juan 1, del 1 al 14. ¿Qué dice este pasaje sobre quién era Jesús y qué vino a hacer aquí? ¿Qué debería decirnos sobre Jesús como el buen ejemplo de un maestro? Bien, esta lectura ya la leímos la semana pasada, recuerda, Juan 1 del 1 al 14. Así es que solamente vamos a ir a indagar aquí un poquito, ¿no? Sabemos que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, mis hermanos, vemos aquí que en Jesús, de hecho el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabemos que Jesús fue el creador y Él creó todo y ahora todo existe en Él, o todo subsiste en Él, mejor dicho. Todo lo que está hoy y lo que tiene vida, la tiene en Dios. Si Dios dejara de trabajar, si Dios se alejara y dejara por un momento nada más de cuidarnos, en un solo instante todo esto se volvería un caos tremendo y posiblemente todo, bueno, de hecho, todos moriríamos, ¿no? Pero Dios está al control en todo instante y en todo segundo, ¿verdad? Entonces la respuesta para esta pregunta, Jesús eterno, fue el creador, nuestro Salvador, y vino a darnos ejemplo cómo tratar a nuestros prójimos, ¿verdad? Por eso es que de Él aprendemos, mis hermanos. Qué hermoso ver la experiencia de Jesús, ¿verdad? Para nosotros en nuestra vida, ¿no? Al pie de la página y el martes dice, en vista de quién era Jesús, ¿por qué tiene sentido aprender de Él las mejores formas de enseñar las verdades espirituales? ¿Qué podemos aprender de Jesús acerca de por qué no solo lo que decimos es importante para enseñar, sino también lo que hacemos? Bueno, mis hermanos, Cristo es nuestro creador. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Nuestro testimonio es el sermón más claro que una persona puede escuchar. Y si lo hemos aprendido del gran maestro, mis hermanos, quiero que sepa que la gente que vea su experiencia, que vea su testimonio, que lo trate a usted, haga de cuenta que va a estar tratando a Cristo Jesús de esa manera. Y hasta ese punto tenemos que llegar, mis hermanos, en la espiritualidad. De que la gente cuando nos trate, vea a Jesús en nosotros, ¿sí? Eso es importante. Bien, miércoles, una mujer le responde. Dice, lea la historia del encuentro de Jesús con una gentil o cananea de la región de Tiro y Sidón. Según vamos a mirar aquí en Mateo 15 del 21 al 28 y también en Marcos 7, 24 al 30. Observe que los hombres del entorno de Jesús se impacientan con ella y que incluso Jesús parece despedirla. ¿Qué opinas de la audiencia de la mujer? ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo el mismo Jesús enseñó a los demás? Muy bien, conocemos la historia, ¿verdad?
De hecho, vamos a leerlo completamente, a ver si nos da tiempito todavía. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Una madre pidiendo por su hija. Hasta el día de hoy, creo que una de las peticiones de oración que pedimos, o mejor dicho, que recibimos más frecuentemente en Fe y Esperanza, son madres pidiendo por sus hijos, o bien padres pidiendo por sus hijos, ¿sabe? Aquí vemos a una mujer que está pidiéndole a Jesús por su hija, ¿verdad? Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces a nosotros. O sea, como que viene enfadando a esta mujer, hombre, ya dile que se vaya, dile que se vaya de aquí, ¿verdad? Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí Jesús les da una lección a ellos, ¿no? Yo he venido, en otras palabras, a salvar lo que se ha perdido, en otras palabras, ¿no? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, esta expresión aquí, de repente puede ser un poco fuerte, ¿no? Pareciera que Jesús le está llamando a ella una perra, ¿verdad? Parecía, dice, echarlo a los perrillos. Pero nota lo que ella dice, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora, mis hermanos, la palabra de Dios muestra, en principio, nada más, la palabra de perro, de perrillo, se le da a un sinónimo de una persona que es impía, una persona que no ha aceptado a Cristo Jesús. De hecho, se dice que los hijos de Dios estarán en la santa ciudad, y afuera estarán los perros, los impíos, los pecadores, aquellos que no quisieron aceptar y hacer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra es un poco fuerte, ¿verdad? Por cierto, pero es un principio bíblico de paso, ¿no? Y es solamente un sinónimo nada más de que una persona o alguien que no es importante, vamos a ponerle, en la familia, ¿sí? Dice, ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué le parece? Qué interesante, ¿verdad? Ahora, en Marcos tenemos la misma historia prácticamente, aunque sean nombres un poquito diferentes del lugar, ¿no? Pero la historia es exactamente la misma. Entonces, mismo, la audiencia estaba cansándose del constante pedido de ella, pero de igual manera, o sea, la gente que estaba alrededor de ella, ¿no? Ahora ella viene ante Jesús pidiendo que Jesús la reciba, ¿verdad? Pidiéndole, vamos a ponerle así, audiencia también, ¿verdad? Pero la gente que estaba ahí alrededor estaba cansando de ella, ¿verdad? Al punto de que le dicen a Jesús: ¿sabes qué? Despídela, por favor. Los que estaban alrededor estaban atentos a lo que Jesús haría. Y al aprovechar, y él aprovecha para darles una lección de fe. Recuerde, ya le habían dicho: Señor, despídela. Esta mujer viene de aquí causando molestias nada más. Jesús, cuando la mira y cuando dialoga con ella, y ella le contesta, Jesús le dice: mira, no está bien que le dé el alimento, ¿verdad?, de los hijos a los perros. No está bien. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Que Jesús le estaba ahí dándole a entender a ella de que ella no era judía. Jesús era judío, y Jesús vino primeramente a los suyos a salvarlos, a rescatarlos. Entonces ahora ella está diciendo: no, pero yo, aunque no sea judía, yo necesito de un milagro tuyo. Jesús le dice: no, yo he venido a salvar a los judíos, no a los gentiles. En otras palabras, ¿no? Entonces ya ahí, por supuesto, la mujer le dice, no, la historia que ya conocemos. Mis hermanos, obviamente Jesús quería dar una lección solamente. No estaba diciendo de que no la iba a atender y que no la iba a salvar tampoco. Solamente de que le estaba dando a entender a ella de que entendiera la lección. Y la lección era más para los que estaban ahí alrededor que para ella. Porque ya conocemos, ¿verdad?, la historia, que Jesús vino a salvar a todo el mundo, no solamente a los judíos. Aunque vino del pueblo judío, pero Él vino a salvar a todo el ser humano, ¿verdad? Así es que ahí tenemos esa historia de esa manera, mis hermanos. Así es que aquí sabemos, ¿verdad?, que inmediatamente en cuanto Jesús dio la palabra y le dijo que sea como tú has pedido, en ese instante el demonio se fue de la joven, ¿verdad?
Qué hermoso tener a Jesús de nuestra parte, mis hermanos, y saber que lo que le pedimos, Él lo va a responder. Ahí al pie de la página el miércoles dice, hágase contigo como quieres. Eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer. Interpretamos estas palabras. Dice, bueno, ¿cómo interpretamos estas palabras? No obstante, ¿cómo respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? Qué interesante que Jesús le dice, ok, que se haga como tú quieres. Mi hermano y mi hermana, si tú estás pidiendo algo en oración, qué hermoso sería que Jesús te diga a ti, ¿sabes? Que se haga como tú estás pidiendo. Por eso hay un principio bíblico que dice que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Pero obviamente los deseos de tu corazón, tus peticiones tienen que ser para glorificar a Dios en todo momento. Todo lo que tú vayas a pedirle a Dios, pídelo buscando la forma de glorificar a Dios en todo lo que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra familia? ¿Qué es lo que estamos haciendo constantemente? Busquemos la forma de que en todo eso se glorifique a Dios, ¿sí? Y entonces Dios va a decir, bueno, ¿sabes? Si lo que tú estás pidiendo para glorificar mi nombre, que se haga como tú estás pidiendo, que se haga como tú has decidido, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Como no nos querramos, ¿no? Entonces nuestra fe, mis hermanos, en Dios es lo importante. Si las cosas no salen como nosotros queremos, debemos tener la misma fe en Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no? Como yo le expliqué al principio, ¿verdad? Si de pronto pedimos algo y Dios no lo ha contestado, no se preocupe. Dios sabe exactamente el por qué y hasta qué momento Dios va a responder, ¿ok? Bien, mis hermanos, vamos adelante. El jueves, un alumno que entiende el mensaje. Aquí miramos a la historia de Bartimeo, ¿verdad? Y dice aquí, según Marcos 10, del 46 al 52, observa la gran misericordia que muestra Jesús. Ahora detente a pensar que el deseo de ver del ciego lo lleva a su decisión de seguir a Jesús camino a Jerusalén. ¿Crees que Marcos pudo estar haciendo un contraste entre Bartimeo y los otros discípulos? ¿Cuánta luz arroja esta historia sobre lo que significa para ti ser receptivo al gran maestro? Muy bien. Conocemos la historia, ¿verdad? Que igual otra persona que está gritando también, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Y otra vez ahí los que están alrededor del ciego dicen, cállate, cállate, estás hablando al maestro, por favor, no seas así, no, tranquilo. Y él, entre más le decían que se callara, más gritaba, ¿verdad? Hasta que Jesús se acerca y le dice, ven. Entonces ahora sí, lo llevan ante él y a Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Que recobre la vista, ¿verdad? Sabemos que cuando Jesús le da la vista a Bartimeo, después de ese gran milagro que él tiene en su vida, mis hermanos, él podía irse corriendo a su familia, ¿verdad? Y estaría con su familia y miren, ya puedo ver, ya tengo un milagro, ¿verdad? O incluso de pronto ir al templo, ¿verdad? Y agradecer a Dios, llevar una ofrenda al templo, ¿verdad? En agradecimiento. Sin embargo, Bartimeo sigue con Jesús y lo sigue a él todavía, ¿verdad? Aprendiendo más del maestro. ¿Por qué? Porque Jesús es el gran maestro, ¿verdad? Ahora, qué hermoso saber, ¿verdad? Que Jesús le respondió a él allí y que Bartimeo entendió el mensaje y entendió el llamado. Porque, ¿verdad? Nota lo que dice, ¿verdad? Déjeme ver aquí. Ok. No, todavía no. Dice, entonces Jesús entendió, mandó llamarle y llamaron al ciego. Él arrojando su capa se levantó y vio a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Esa es la palabra que estaba buscando. Tu fe te ha salvado. Que este Bartimeo no quería nomás recobrar la vista. O sea, ser sano de la enfermedad que tenía de no poder ver, ¿no? Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. No otro Jesús dice, vete. O sea, váyase de aquí. Vete, tu fe te ha salvado. Bueno, sabemos que ahí recobró la vista, dice, y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. O sea que Bartimeo no se fue. Jesús le dijo, vete. Ya, recobraste la vista, de tu fe te ha salvado. Y hermanos, recuerde una vez más, la sanación, el hecho de que usted reciba la salud de parte de Dios, no es solamente salud física. Si Dios contesta su oración y usted se sana, porque Dios le ha sanado, Dios le ha perdonado sus pecados también y le ha sanado también espiritualmente. En algunas ocasiones, tal vez nuestro cuerpo físico, mis hermanos, no se ha sanado. Pero recuerda, busca tu sanación, busca tu salud espiritual primero, antes que la física. De pronto tu salud física puede que esté por los suelos, pero si tu espíritu está sano,
tú no te vas a preocupar por nada, porque sabes muy bien que aunque esta enfermedad que tengas tú ahora mismo en tu vida, en tu cuerpo, te vaya a llevar a la tumba posiblemente, pero tú sabes bien que esa enfermedad no te va a separar de Cristo Jesús y tú te levantarás una vez más del polvo y estarás viviendo para siempre con tu Redentor, para siempre con tu Creador. Así es que procuremos, mis hermanos, en todo momento, no importa qué enfermedad tengamos, que nuestra salud sea espiritual primero antes de la salud física. Claro, Jesús puede sanarnos físicamente como lo hizo aquí con Bartimeo. Sin embargo, mis hermanos, lo importante es la salud espiritual, porque con la salud espiritual tendremos la salvación, como dijo Jesús. Tu fe te ha salvado, ¿sí? Y así usted puede tener también la misma respuesta, ¿sí? Entonces, la respuesta de aquí dice, le puse nada más claro que sí. Bueno, la pregunta, ¿crees que Marcos pudo estar haciendo un contraste entre Bartimeo y los otros discípulos? Claro que sí. La segunda pregunta, ¿cuánta luz arroja esta historia sobre lo que significa para ti ser receptivo al gran maestro? Mucha, mis hermanos. Cristo está siempre listo para atender nuestras necesidades y eso nunca debemos de dudarlo, ¿sí? Ahí la segunda pregunta en el jueves dice, lee Hebreos 5 del 12 al 14. ¿Qué nos enseña esto sobre la verdadera educación? Vamos a leer la lectura bíblica porque es muy importante, mis hermanos. Dice Hebreos 5, 12 en adelante. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, porque ya ustedes deben ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí Pablo está renegando, ¿verdad? Ahí en su epístola a los hebreos. Dice, ¿sabe? Tanto que han aprendido, tanto tiempo han estado estudiando y todavía no han crecido espiritualmente. Note lo que sigue diciendo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, si tú no has crecido espiritualmente, sigues siendo un niño espiritual. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, usted ha estado estudiando la palabra de Dios, usted constantemente estudiando, usted tiene que ir creciendo espiritualmente. Y usted al final tendrá ejercitados sus sentidos, ¿verdad?, para el discernimiento del bien y del mal, porque en la palabra de Dios vas a encontrar esa parte precisamente, el bien y el mal. Y por eso, una persona que es un verdadero hijo de Dios no va a ser engañado. ¿Por qué? Porque estudia la palabra de Dios y ha crecido espiritualmente, mis hermanos. Ojalá que usted y yo tengamos eso en nuestra mente, que constantemente estemos estudiando y que constantemente estemos ya ahora tomando alimento sólido. Mis hermanos, es verdad que en la iglesia siempre vamos a estar dando estudios de la fe de Jesús, estudios constantemente, porque siempre va a haber gente nueva. Pero habemos algunas personas que tenemos muchos años dentro de la iglesia, mis hermanos. Tenemos que estar estudiando ya estudios más avanzados, de profecía del tiempo del fin, de escatología, o sea, estudios ya más avanzados sobre el santuario. No estar viviendo solamente allá en el atrio, en la cruz, en la muerte de Jesús y en el amor de Jesús. Necesitamos ir creciendo espiritualmente, ¿sí? Y por supuesto, crecer acá sin dejar lo otro, ¿verdad? Como diría también el principio bíblico, mis hermanos. Así es que la respuesta para esta pregunta, de día a día debemos de crecer espiritualmente en la palabra de Dios y avanzar en conocimiento constantemente, mis hermanos. Por favor, piensa de esa manera. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la iglesia? ¿Qué tanto conoce usted de la Biblia? ¿Conoce lo suficiente para que el enemigo no lo vaya a engañar y no lo vaya a hacer tropezar? Si usted responde que sí, va por buen camino. Si usted responde y está allí bueno, pues no conozco mucho, entonces debe ordenar los estudios que les mencioné al principio. Tenemos estudios bíblicos que usted puede aprender y estudiar de una forma bien sencilla para que usted lo pueda entender. Y entonces ya tenga el alimento un poco más sólido, ¿sí? Cuanto a la parte del viernes, mis hermanos, ya para ir terminando, hay 4 preguntas. Vamos a darle respuesta aquí rapidito, o lectura rapidito, y una respuesta aquí apropiada, ¿sí? Dice la pregunta número 1 que aparece en el viernes. Así como Dios interpeló a Adán y a Eva, interpelar quiere decir, hermanos, pedir explicaciones, ¿ok? De paso. Dice, y también a Jacob, Jesús se dirige a nosotros. Él se vincula con nuestros anhelos profundos y nos sorprende, como lo hizo con Bartimeo, a fin de que reconsideremos quiénes somos y hacia dónde vamos. Con esto en mente, piensa en cómo enseñamos la Biblia a nuestros hijos y a los demás.
¿Cuál es la diferencia entre una enseñanza mediocre de la Biblia y el estilo convincente que realmente produce la diferencia en la vida de la gente? Aquí vamos a ver, mis hermanos. Necesitamos de enseñar con nuestro testimonio y no solamente con teoría. Es la respuesta que hemos puesto para esta pregunta. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, mire, usted puede estudiar la Biblia, ¿verdad? Y con teoría puede enseñar mucho. Usted debe de guardar los mandamientos, usted debe de hacer así, usted debe de hacer así, debe vestir así, debe de hacer de acá, debe de hablar así, debe de hablar así. Y está bien. Eso es lo que vamos aprendiendo. Y usted puede enseñar con teoría. Pero una cosa es enseñar lo que la otra persona tiene que hacer a lo que yo estoy haciendo. ¿Sí me entiende? Porque si yo digo, la ley de Dios está vigente y debemos de guardar los 10 mandamientos. Usted tiene que guardar los mandamientos, pero si yo no los guardo, es teoría lo que estoy enseñando nada más. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, ahora nuestro testimonio está hablando, ¿verdad? Y estamos hablando a las personas a través de nuestro propio testimonio. Eso es hermoso, mis hermanos. Y eso es algo que tiene mucho peso para poder enseñar a otra persona. Otra vez, un ejemplo nada más. Como una persona que nunca ha tenido hijos puede dar consejos a padres de cómo educar a sus hijos. Si nunca tuvo hijos, nunca crió a ningún hijo, ¿cómo puede dar consejos a padres que tienen hijos de cómo tratar a sus hijos y cómo educar a sus hijos? Por teoría nada más. Pero es diferente cuando usted da la teoría solamente a cuando usted ha vivido con sus hijos, ha levantado a sus hijos, los ha educado a sus hijos, han crecido sus hijos y son gente buena, gente de bien. Y ahora usted puede venir y con confianza, ¿verdad? Con más confianza y con más autoridad, dar un consejo de cómo criar a sus hijos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué? Porque sus hijos son un ejemplo de lo que usted ha vivido, ¿verdad? ¿O solamente teoría? Esa es la diferencia, ¿sí? La pregunta número 2. El interrogante de dónde te encuentras en el camino de la vida. ¿Es meramente personal o podría ser útil analizarla con gente de tu confianza? La idea de la iglesia como el cuerpo de Cristo sugiere que conversar con los demás puede ser una forma de ponerte en contacto con lo que Cristo quiere que sepas. Yo he puesto la respuesta para esta pregunta de esta manera, mis hermanos. Muchas veces nosotros mismos no podemos ver nuestros errores, ¿sabe? Para nosotros es normal nuestro estilo de vida, pero alguien más sí puede hacernos notar la diferencia de cómo vivimos y lo que debería ser en nuestra vida. De repente vivimos una vida en pecado, y como estamos tan acostumbrados al pecado, ya no sentimos el remordimiento del pecado, y por supuesto no pedimos perdón por ello, porque para nosotros es normal. Esperamos, por supuesto, ¿verdad?, que Jesús sea siempre el centro de nuestra atención, mis hermanos, y que podamos nosotros poder encontrarnos con Cristo Jesús, y por supuesto, ¿verdad?, pedir perdón, que el remordimiento por nuestros pecados verdaderamente pueda hacer ese cambio, ¿verdad?, de buscar a Jesús, por supuesto. Ahora, en la parte de la pregunta número 3, el jueves aprendimos que no bien Bartimeo pudo ver, tan pronto como fue rescatado de su ceguera física y espiritual. Siguió a Jesús camino a Jerusalén. En este viaje percibió todos los días de la sabiduría del gran maestro. Con esto podemos suponer que él quería llevar la imagen de Jesús, respirar su espíritu, hacer su voluntad. ¿Por qué alguien se deleitaría, como dice el camino a Cristo, en seguir una norma tan elevada como la que Jesús promovió en el Sermón del Monte? Mis hermanos, la respuesta de un servidor, sin duda, el propósito de Dios es que vivamos una vida elevada espiritualmente para alcanzar la vida eterna. Porque al final de cuentas, mis hermanos, la vida eterna es lo que está detrás de todo esto. Y por eso es que si nosotros vivimos apropiadamente, si nosotros vivimos la vida, una vida elevada espiritual, ahí puede haber la diferencia, ¿verdad? Una diferencia, mis hermanos, en el sentido de poder nosotros ahora tener a Jesús en nuestro corazón. Si tú vives una vida elevada espiritualmente, es porque estás siguiendo la imagen de Jesús, o sea, vives como Jesús vivió, estás viviendo el Espíritu Santo en tu corazón y te está guiando el Espíritu Santo en todo momento, ¿verdad? Esa es la diferencia de una persona que vive de esa manera, ¿sí? Entonces, mis hermanos, eso es algo que podemos analizar y podemos mirar que nosotros hoy por hoy necesitamos, mis hermanos, vivir esa imagen de Jesús, ¿verdad? Respirar el Espíritu Santo, o sea, que su Espíritu de Jesús esté en nosotros y por supuesto, ¿verdad?, la voluntad de Jesús
necesitamos hacerla constantemente, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la última pregunta, que es la número 4. Dice, enfócate en la pregunta final del estudio del jueves. ¿Cómo aprendemos a discernir entre el bien y el mal? La primera pregunta, entonces, hay 3 preguntas, vamos a darle respuesta de acuerdo a cada pregunta, ¿no? De cómo aprendemos a discernir entre el bien y el mal, escudriñando la Escritura solamente, ¿verdad? Solamente estudiando la palabra de Dios podemos conocer entre lo que está bien y entre lo que está mal, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿cómo definimos lo que está bien y lo que está mal? Bueno, todo lo que glorifique a Dios estará bien. Si no glorifica a Dios, entonces está mal. ¿Okay? De hecho, ese principio lo encontramos en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si glorifica a Dios, lo que tú estás haciendo. Por eso, hermanos, ahí de pronto podemos ver si lo que tú vas a hacer está bien o está mal. Y estás pensando, ¿estará bien o estará mal? ¿Estará bien o estará mal? Bueno, mira, piensa nada más en este principio. Si lo que tú vas a hacer glorifica a Dios, adelante, vas por buen camino. Si lo que tú vas a hacer sabes claramente que no glorifica a Dios, pues no lo hagas, obviamente, porque eso está mal. Si de pronto tienes dudas, si a lo mejor sí glorifica, a lo mejor no glorifica, a lo mejor sí, a lo mejor no. Si tienes dudas, pues mejor no lo hagas. ¿Para qué nos vamos a arriesgar, verdad? Creo que es un buen principio para tomar en consideración. Si la última pregunta dice, ¿y por qué lo que hacemos con este conocimiento quizás sea aún más importante que contar con ese conocimiento? Hermanos, porque estamos viviendo lo aprendido y nuestro testimonio es el evangelio vivo en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve tener un conocimiento si no vivimos en ese conocimiento? ¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento bíblico si la palabra de Dios ha regresado al vacía? Recuerda que hay ese texto también que dice, ¿no?, que tu palabra no regrese a ti vacía, y eso lo escuchamos muy a menudo en las oraciones cuando se hacen en la iglesia, ¿verdad? Le pedimos a Dios que su palabra no regrese al vacía. ¿Qué quiere decir? Que lo que escuchemos de la palabra de Dios pueda hacer una motivación en nuestra vida y pueda llevarnos a una acción y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es que la palabra de Dios no regrese a él vacía, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, necesitamos vivir también de esa manera, ¿sí? Ahora, mis hermanos, sí, Cristo Jesús viene pronto. Es verdad. Él está a punto de venir, mis hermanos. Y mire, en sí, la venida gloriosa de Cristo Jesús, cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, bien puede estar cerca, o bien puede que falten 10, 15, 20 años, 50 años, tal vez 100 años, no lo sabemos. Una cosa sí sabemos, mis hermanos, es que la vida no la tenemos comprada, y mañana puede ser el día de juicio para usted o para mí, porque ¿quién nos asegura la vida para mañana? Y con esto no quiero meter miedo, mis hermanos, porque ese no es el punto. Lo único que sí le quiero es exhortar para que hoy, que usted tiene la oportunidad de encontrarse con Cristo Jesús, de pedir perdón por sus pecados, usted hoy que tiene la oportunidad de pedir perdón por sus pecados, lo haga. Usted hoy tiene la oportunidad de vivir una vida santa dentro del el parámetro bíblico. Hágalo. Ese es el punto, ¿ok? No es meter miedo y que por miedo usted tiene que venir a Cristo Jesús, sino se va a quemar en el infierno, ¿verdad? O va a ser destruido. No, ese no es el punto, porque por miedo nadie puede venir a Cristo Jesús nada más como así y ser salvo. Por miedo no. Ahora, si lo hace todo por amor, ahí cambia todo el programa completamente, ¿verdad? Mis hermanos, yo espero en el Señor, ¿verdad?, que usted siga estudiando la santa palabra de Dios, que usted siga con toda su familia, ¿verdad?, viviendo una vida de santidad, una vida de principios bíblicos, y que su vida pueda reflejar verdaderamente el amor de Cristo Jesús. Y si es así, mi hermano, mi hermana, va por buen camino. Vivamos el amor de Jesús. Ame a todo mundo, mis hermanos. No vea a quién, usted solamente ame, perdone, respete y, por supuesto, sea humilde de todo corazón. Mi hermano, mi hermana, por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y claro, tu familia debe estar allí. Hasta la próxima semana. Tu amigo y fiel hermano en la fe, Joel Medina, te saluda y se despide de ti en esta ocasión, esperando que la gracia de Dios nos acompañe también la próxima semana, ¿sí? Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.